y estamos próximos a que se realice en nuestra ciudad la Feria Internacional del Libro de Cali. Por supuesto, por estos días muchos autores, muchas autoras van a estar visitando nuestra ciudad. Precisamente una de ellas, invitada al Festival Olga Mirelea, está con nosotros aquí en los medios de Univalle. Se trata de María Fernanda Ampuero. Ella es una periodista ecuatoriana que ha escrito varios libros de cuentos, entre ellos Pelea de Gallos, Sacrificios Humanos, y recientemente, 2024, publicó un libro entre ensayos y autoficciones que se llama Visceral. Y además ha publicado numerosos artículos en revistas y en algunos diarios internacionales y es reconocida como una de las voces más influyentes en el mundo de las letras contemporáneas. María Fernanda, bienvenida a la Universidad del Valle. Muchas gracias. Esa última parte es un poco, bueno, no sé. Vamos a decir que exageración, pero gracias, gracias. Les agradezco que me inviten. María Fernanda, quisiera que iniciáramos este diálogo comentando un poco, porque algunos críticos, digamos, hablan de un elemento muy importante y central, como al menos en tus cuentos. Se habla de la carne, de la herida, de la sangre, y quisiera que habláramos precisamente del lugar que ocupa el cuerpo, y particularmente el cuerpo femenino, en tu poética literaria. Mientras formulabas la pregunta, me ponía a pensar que qué extraño que el cuerpo no haya sido un elemento central de la literatura universal, de digamos aquello que Harold Bloom llamó el canon occidental, ¿no? Porque creo que esto es una cosa muy de occidente, blanco, grecorromano. Yo no estoy, podría asegurar que en otras culturas, la India, por ejemplo, en su literatura el cuerpo está muy presente. Es que somos cuerpo pese a lo que pueda decir cualquier filósofo alemán. Que bueno, quizás ellos no lo son tanto, pero yo estoy aquí en Cali, ¿cómo no voy a hablar de ser cuerpo cuando me han dicho que la salsa es poesía, con lo cual es un género literario, y es un género literario que se genera con el cuerpo, ya ni siquiera que literariamente habla del cuerpo, sino se toma todas las pretensiones y todas las ideas, las metáforas, y va directamente al asunto, al núcleo de la importancia del cuerpo, que es moverlo. María Fernanda, y quizás eso lo pudiéramos ligar con algo, digamos, que se menciona de tu literatura, y es que incomoda, que duele, y que da una voz a esos cuerpos que se dan desde las otredades. Desde esa postura, vos sentís que escribir es un acto de reparación. Es difícil esa pregunta que me haces. ¿Reparación para quién? ¿Reparación para qué? Yo creo que más bien es un acto de, curiosamente, de solidaridad y empatía. Creo creo que las niñas y las adolescentes y las mujeres como yo, que no son físicamente, ni por forma de ser, ni por forma de vida eh, canónicas digamos, normativas, eh, todas esas niñas, adolescentes y mujeres creen que están solas y no. Y yo sí que creía que estaba sola en esa sensación de odiar mi cuerpo, de sentir que me cambiaría por cualquiera, que por qué me pasó esto, que por qué yo soy esto, de I'm a monster, ¿no? La cita de Creep que ya no podemos, ya cancelamos a Radiohead, entonces ya no podemos citarla, pero que era una cosa que yo como persona que sufría y era de la Facultad de Literatura, decía, ¿no? Esta cosa de soy un creep,
soy una creepy. Y no estás sola y creo que no hay nada más horrible que sentir que eres una creepy sola, cuando somos un montón. Gracias por eso, por esas palabras. María Fernanda, ¿usted cómo hace para que su literatura y sus cuentos, digamos, se plasme esa violencia, pero sin que se pierda esa belleza en el lenguaje? Mm. Bueno, esa es una parte que para mí siempre es difícil, es difícil de responder porque no me gusta mucho alabarme o ser como un señor blanco español, pónganle el nombre que quieran, de mi literatura y mi poética y yo y lo que hago y qué maravilla y me merezco todo. No me gusta hacer eso, me gusta cuando tengo una oportunidad de hablar, justamente hablar de los marginales y de las marginales y de justo lo que tú decías, de la violencia. Pero sí hay un trabajo, si hay un trabajo duro en la literatura es ese, el de buscar que cada palabra sea la que se convierta en bálsamo para ese horror que estoy contando. Es muy, muy difícil. Y, y bueno, en eso se me va la no sé, la búsqueda de decir una verdad dolorosísima de una forma bella. En eso se me va a ir la vida, yo creo. María Fernanda, en Pelea de Gallos vemos una violencia íntima, una violencia cotidiana, como un territorio de exploración. Quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a fijar tu mirada como autora en esos espacios domésticos donde la crueldad muchas veces es silenciada? Precisamente por eso, precisamente porque es silenciada. Yo creo que ya se ha hablado mucho de. Fíjate, yo creo que probablemente hay más libros sobre la guerra que sobre la violencia doméstica. No tengo los números, pero mirando la historia de la literatura, los libros como icónicos, ¿no? La Ilíada, Guerra y Paz, Por quien doblan las campanas. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una guerra y cuántos de nosotros conocemos casos de violencia doméstica de muy cerca? Entonces, eso para mí era una obsesión, decir, el material literario que tiene que ser extranjero, lejano, em, epo- epopéyico, no sé si existe esa palabra, donde los hombres se maten con otros hombres y donde las mujeres sean la razón por la que esos hombres se matan, cuando en verdad en la vida cotidiana, en la vida de todas, en la vida de Latinoamérica, en la vida del planeta, hay muy pocos hombres yendo a la guerra y muchos hombres matando mujeres. Entonces, hablemos de esa otra guerra que se desarrolla en un campo pequeñito que es la casa de una familia. María Fernanda, y en cambio en sacrificios humanos tú das un salto y ya representas una violencia mucho más imbricada en el ámbito de lo social. Digamos, ¿cuál fue esa motivación que te llevó a dar ese salto? Es no están divorciados, lo íntimo y lo social y lo público, digamos, en un hogar en el que la gente sobrevive con menos de $1 al día y donde no hay acceso a la salud, ni a la educación, ni a una posibilidad de cambiar de vida. Y no me refiero a lujos ni a que nos enloquezcamos
con el capitalismo, sino me refiero a una vida digna donde el Estado se asegure de que ninguna persona muera por falta de dinero. Yo creo que es en esos lugares donde se exacerba la violencia porque hay un movimiento social que no quiere que esas personas salgan del lugar en el que están y en el lugar en el que viven. Entonces, para mí es importante hablar de eso, de la migración, por ejemplo, porque hay un movimiento muy, mm, te iba a decir absurdo, pero lo absurdo va por otro lado. Es un movimiento muy calculado que habla de destruyo y consumo todos los bienes de un país, lo dejo en los huesos, me llevo el petróleo, me llevo sus bienes, me llevo absolutamente todo, los minerales, dejo las montañas descascaradas, pero luego no quiero que la gente de ese país venga a mi país. Entiendo, María Fernanda, y pasemos ahora a Visceral, donde, digamos, desde mi postura, desde mi posición, siento que quizás es uno de tus libros, digamos, más íntimos, porque ya siento que estamos pasando de la literatura de ficción a autoficción, y quisiera que además es una autoficción muy atravesada por la ira. Recuerdo mucho ese primer texto con el que abre Visceral, en donde, digamos, estás quejándote de la sociedad patriarcal que decide sobre los cuerpos de las mujeres y les prohíbe, por ejemplo, digamos, a unas niñas acceder a la interrupción del embarazo, al aborto. Quisiera que habláramos un poco sobre el ejercicio y lo que significó para ti como autora asumir esa postura tan personal, tan profunda, tan íntima en este libro. Yo creo que es porque como tengo una edad de tener una hija, un hijo adolescente, creo que, y por un lado eso y por otro lado también que tengo la edad eh, que tenía mi mamá cuando yo era adolescente, quizás el libro surge de cosas que quise que me dijeran eh, y cosas que quisiera yo decirles también a, bueno, a la gente que es pro vida, entre comillas, y que le parece una aberración absoluta que haya aborto legal, gratuito y para todas, cuando tenemos en el caso de Ecuador, por ejemplo, uno de los mayores problemas de embarazo infantil. El embarazo infantil, ¿qué significa? No significa que una niña de 15 años esté embarazada, significa que una niña de 10 años esté embarazada. Y esa diferencia, tú no sabes lo que es ser una niña de 10 años, pero yo sí. Y cuando tú tienes 10 años, en verdad, tú lo que estás pensando es, ojalá te regalen unos stickers de tu muñequita favorita, pero estás gestando un bebé. Y entonces tu cuerpo se va a destruir, pero tu mente se va a destruir mucho más. ¿Qué es esto que me está pasando? Si le pasa a mujeres de 25, 30 años. Imagínate una niña de 10, pero que además está embarazada, no de un noviecito, porque Ecuador es uno de los países donde más incesto hay. Y probablemente esa niña está embarazada de un primo. Entonces, imagínate lo enferma que tiene que estar una sociedad para que diga, no, que esa niña tenga el hijo. Pero si yo quiero adoptar ese hijo como mujer soltera, no puedo. No puedo. Y entonces esa criatura va a pasar años de años de años, dependiendo del gobierno, mmm, creciendo sin amor, porque el aborto no es legal en nuestros países. Entonces, ¿cómo no me voy a enfurecer? Es que me da ganas de gritarle a alguien a la cara y mostrarle a una niñita cuya barriga pesa tanto como ella misma, ¿sabes? Y decirle, ¿y si fuera su hija o su nieta, que tiene 10 años y está embarazada? ¿Cómo es posible que me digan que eso no es legal,
que esa criatura tenga una vida normal de niña, que crezca, que sea profesional, que estudie, que haga lo que quiera, que sea deportista, que sea científica, que haga uñas, que haga lo que le dé la gana. Pero no puede ser mamá una niña, mamá de un niño o una niña. Entonces sí, me enfurezco y sí me pongo vehemente, pero es que si no te pones vehemente sobre esto, no sé sobre qué te vas a poner vehemente, sobre el Deportivo Cali. Y precisamente digamos, esa postura que tú asumes al escribir, digamos, esa ira, esa rabia, digamos, sí, postura, ese sentimiento que atraviesa, siento que atraviesa también muchos de tus escritos, muchos de tus textos. Sí, claro, yo he usado esta rabia, pero lo que he llegado a la conclusión es que es una rabia que no tiene que ver con la violencia y con el asesinar al otro. Yo no quiero que la gente de derecha, la gente que está en contra del aborto muera o asesinarla o llamo a que lo hagan. No, yo lo que quiero es que las niñitas tengan una oportunidad de tener una vida como la tuve yo. O sea, que creo que esa rabia viene del amor. Es una rabia que viene de la ternura, no de la ira, no de la violencia. Yo no llamo a la violencia, yo llamo a la compasión. Por Dios santo, tiene 10 años, tiene 11 años. No puede llevar a término un embarazo. No puede ser mamá. No puede. Y la gente sigue saliendo en contra del aborto libre en nuestros países porque Dios y porque no sé qué, y el embrión y no sé qué, y no sé cuánto, y la vida y defender la vida. ¿Qué vida estás defendiendo? Defiende la de la niña que ya está aquí. No defiendas la del embrión, digamos. María Fernanda, ya para cerrar, digamos, este espacio de diálogo con Univalle, voy a hacerte una pregunta que, digamos, me atraviesa y que me lleva a plantearme, que me viene, digamos, atormentando cuando leo figuras como Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, Samantha Schweblin, eh, Brenda Navarro, la misma María Fernanda Ampuero, porque qué se está dando en Latinoamérica o en estas autoras que han crecido en Latinoamérica que les llama tanto la atención el horror, el terror en sus diferentes facetas, en sus diferentes, digamos, formulaciones y que nos lleven a pensar que la literatura de terror que se está produciendo aquí es de talla internacional. Es que nosotras no somos las primeras que escriben terror. Hay una historia de mujeres a lo largo y ancho del mundo que escribieron terror, desde Amparo Dávila en México, Shirley Jackson en Estados Unidos, o las hermanas Bronte en Inglaterra, las Ocampo en Argentina. O sea, nosotras no, y yo creo que todas coincidimos en decir que no hemos inaugurado nada y que en realidad lo único que pasa es que el foco, tanto tal como el foco que tenemos aquí, se lo ponía a un señor, y que si esto hubiera pasado, esta misma conversación hubiese pasado hace 15 años o 10, aquí estaría un señor blanco, eh, ecuatoriano, conozco a varios, de la capital, hablando sobre su poética. Lo que te decía antes, que a mí no me gusta hacer. Y lo mismo estaría un señor argentino, un señor gringo, un señor colombiano. A ver, sabemos de quiénes estamos hablando. Un señor peruano, un señor de Brasil, sentado aquí hablando sobre sus libros. Y entonces el foco se lo ponían a ellos y nosotras estábamos allá atrás. Incluso a veces, como en el caso de Elena Garro, siendo la señora de. Es el foco, no somos nosotras. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por abrirle unos minutos de tu agenda a la Universidad del Valle. Quisiera, no sé, que finalizáramos este espacio de diálogo con un mensaje para toda nuestra comunidad.
Nada, muchas gracias. Gracias Colombia por existir. Gracias Colombia por subsistir y por haber subsistido a sus horrores, a sus años 80 y a sus... Esos son horrores. Eso es horror y no lo que yo escribo. Gracias por estar. Los necesitamos. Colombia es un país que yo creo que todos y todas queremos muchísimo. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, gracias por visitar a Cali. Los invitamos a todas las personas que están conectadas en este momento con los medios de Univalle a que sigan consultando, consumiendo mucha más de los contenidos que tenemos dispuestos y disponibles para todos ustedes.